El águila rebelde. Venerable maestro Rabolu. El águila rebelde. Vamos a aprovechar esta venida de ustedes, porque yo estoy haciendo mucha fuerza por Europa, que Europa, pues tiene mucha madurez, las esencias están muy maduras. Entonces hay que aprovechar para ver si despierta alguno, aun cuando sea, uno, ya con uno me doy por bien servido. De Holanda le traemos 2 carticas, unas tarjetas de Navidad y una pequeña águila. Venerable maestro. Rabolu. El águila, sí, ese es el símbolo del maestro Rabolu, la gran águila. El maestro Rabolu se presenta en forma de un águila gigantesca. El maestro me llamaba el águila rebelde, porque de verdad que en estas cuestiones esotéricas tiene que ser uno rebelde, contra uno mismo, contra todo, contra todo. Tiene uno que ser un revolucionario completo para uno poder adquirir algo, porque pasivamente no se puede, revolucionario contra uno mismo, contra todas las cosas del mundo que como les he dicho yo aquí, por ejemplo, la naturaleza no le conviene que nosotros nos liberemos. ¿Por qué? Porque ella está enseñada a dominar, a mandar y cuando uno se libera, entonces es que uno entra a dominar la naturaleza, entonces no le gusta, entonces por eso ella se revela a uno, ¿y por qué? Porque ya es un organismo que le hace falta a ella, una célula, una molécula de ella, entonces ella pues se resiente. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Ponernos juguetes aquí como niños. Todas las cosas del mundo son juguetes que nos pone la naturaleza, todo, generalmente todo, para entretenernos ahí y no nos acordemos de liberarnos, de jugarnos la última carta que uno tiene que jugarse la vida y lo que le toque, por alcanzar la liberación, de lo contrario no consigue uno nada. Ser uno rebelde, contra la naturaleza y contra todo, para poder verdaderamente dar un paso por la liberación, de lo contrario no consigue uno nada, pasivamente no consigue uno nada, nada. Pues, que el maestro por ejemplo, el maestro escribió todas sus obras, nos dio la orientación para llegar a la sabiduría, pero nos entregó la sabiduría, nos dio todas las claves sí, para llegar a la sabiduría, pero entonces para llegar a la sabiduría es por sí mismo, esfuerzo propio. ¿Qué es lo que yo estoy ahora, ampliando mucho la enseñanza del maestro bajo mis investigaciones que hago, para facilitarles más fácil la liberación o el entendimiento, de lo que cada uno tiene que hacer? Toda la enseñanza del maestro es muy extensiva, muy profunda, pero entonces, él abarca todo, pero le faltó detallar por qué, por el factor tiempo de él, no tenía tiempo. Figúrense que nosotros somos una junta aquí, y nos vemos o estamos alcanzados de trabajo, él era solo, que me parece mucho general, dar abasto a todas, a escribir obras, dar la enseñanza, todo esto, no. Me parece mucho valiente. Yo admiro al maestro Samael, lo admiro, porque aquí somos un poco y no alcanzamos, en cambio él era solo. Pregunta. Permítame preguntarle en ese sentido, porque nosotros vivimos, no nos vamos a comparar con usted o con el maestro Samael, ni riesgo, pero también nos absorbe tanta cosa que hay que hacer, porque tenemos que traducir libros, tenemos que estar pendientes de tantas dificultades que resultan. Venerable maestro. Rabolu. Sí, eso es duro. No es nada por ejemplo uno decir, yo soy el director del movimiento. Métase uno a trabajar para que vea usted cuántas cosas le salen a uno diariamente, diario, de problemas, de todo. Es muy duro eso. Pregunta.
Pero ¿cuál es la clave ahí, para uno todavía trabajar también para adentro? Venerable maestro Ravolú. Mire, yo les doy un consejo, el maestro siempre habla de dedicarle a cada cosa su momento. Uno tiene diferentes actividades en el día, ¿no? Que varía, entonces, eso que decía el maestro que dedicarle a cada cosa su momento, quiere decir concentración en lo que está haciendo, es una concentración. Que usted tiene, por ejemplo, en el día 5 actividades, pongámosle, diferentes. Usted escoge la primera, la más importante, salió de esa, no estar pensando en la otra que tiene que seguir, no. ¿Está entendiendo? Es una concentración en lo que está haciendo, en la primera, terminó esa, pasó a la segunda, ya a la tercera, a la cuarta, a la quinta, así sucesiva en orden, y eso es concentración en lo que se está haciendo, porque muchas veces se vuelve uno máquina, haciendo una cosa y pensando en otra cosa, entonces mal, entonces enreda la mente toda ahí, no hace uno nada, no le rinde. Es mejor cosa por cosa. Eso es lo mejor para uno y se va educando, que el día que dice, voy a meditar o voy a concentrarme, con facilidad lo hace, porque se va educando uno mismo, en el trabajo diario se educa uno. Pregunta. Eso va junto. Usted dijo, que a uno le toca jugar todo. Llega un momento en que uno tiene que jugar también el trabajo físico. Venerable maestro Ravolú. Sí, sí. Pregunta. Pero, ¿cuándo sabe uno que ya ha llegado ese momento? Venerable maestro Ravolú. Hay que aplicar una frase que la tienen las religiones, que las religiones la explotan, diezmo y primicia. Diezmo es Dios, primicia, primero. Primero Dios y después lo demás, entendido. Primero su trabajo de uno, íntimo y después lo que sobre de tiempo para los demás, pero primero uno. Por ejemplo, usted está dando una conferencia en un público, usted no se identifique con la gente, esté pendiente de usted mismo, a ver si asomó un elemento psíquico, de orgullo, de ira, de vanidad, de alguna cosa, no olvidarse de uno mismo. Primero Dios. Hay que aplicar esa frase siempre. Comentario. Hay épocas que uno coge como ese hilo del recuerdo, pero llega un momento en que uno cree que ya lo cogió y se fue, pero se demora uno para volver a. Venerable maestro Ravolú. Es por falta de trabajo de uno mismo, falta de trabajo, más concentración en lo que uno está haciendo. Entonces está haciendo una práctica, por ejemplo el desdoblamiento astral, no piense usted en la meditación, no piense en la comadre, en el compadre ni en el negocio, no, estoy saliéndome de mi cuerpo, ahí, y sale con facilidad, pero lo malo es que esté haciendo una práctica y pensando en otra cosa. Ahí está el problema de uno. Hay que aprender a la concentración, en lo que está haciendo uno, por eso en las actividades del día, debe estar uno concentrado en lo que está haciendo. Cuando va a hacer una práctica también está acostumbrado ya, educado, a concentrarse en lo que está haciendo, con facilidad lo hace. Yo por ejemplo muchas veces me tiro a la cama y a los 5 minutos y estar fuera ya, 5 minutos, pero eso es pura práctica, lo he tenido desde años atrás, pura práctica. Por eso el maestro confió mucho en mí, por ese motivo, porque toda práctica que me daba yo le daba el resultado al siguiente día, ya. Al siguiente día le entregaba el resultado de lo que me había enseñado en la tarde o en la noche,
Al otro día yo le entregaba el resultado. ¿Por qué lo hacía yo con facilidad? Por la concentración, que estoy educado a la concentración, y de la concentración a la meditación es un pasito. Está concentrado usted en un objeto, en un sujeto, en un lugar, o en lo que sea, le pone la dualidad a ese objeto en el que usted está concentrado, la dualidad, botó eso y ya quedó la mente en blanco, ya. De modo que, es cuestión de educarse uno, educación nada más, sin meterle ese misticismo, esa cosa tan horrible, que yo no sé, yo al fanático le tengo pavor, sí, porque un fanático no sirve ni para bueno ni para malo, para nada sirve. Aquí es revolución, nada de pasividad, de fanatismo, no, a lo macho como dice el mexicano, a lo mero macho, metérsele uno sin miedo y sale adelante porque sale. Pregunta. Maestro, esta vocalización de la vocal o. Eso, cuando uno lo hace también es para concentrarse y tratar de salir en astral, con eso sirve. Venerable Maestro. Rabolu. No, la concentración sirve para salirse en astral pero en lo que está haciendo, por ejemplo, yo me concentro en mi corazón para desdoblarme, pero concentrado en el corazón y digo me voy a desdoblar y prum, rapidísimo. Pregunta. Porque si ya uno vocaliza pierde la concentración. Venerable Maestro. Rabolu. Ya, hay distracción de la mente. Pregunta. Esa vocalización se está haciendo 20 minutos diarias, ¿eso se puede alargar, hacer el tiempo más largo o no vale la pena? Venerable Maestro. Rabolu. Puede ir prolongando. Es que ojalá todo mundo desarrolle la intuición. Pregunta. Se puede ir haciendo, por ejemplo, más tiempo, diario. Venerable Maestro. Rabolu. Sí, puede hacerlo. Pregunta. 1 hora. Venerable Maestro. Rabolu. Sí, puede hacerlo 1 hora, sin entrar a forzar el cuerpo porque ahí está el problema, entrar a forzar el cuerpo, entonces, viene el dolor de cabeza, sí, malestares. Pregunta. Pero esa vocalización, no en combinación con otras prácticas sino separado. Venerable Maestro. Rabolu. No, no, la concentración en el corazón, imaginar que ese disco empieza a girar. Pregunta. No en combinación con meditación ni nada de eso. Venerable Maestro. Rabolu. No, no, no. Pregunta. Y se puede hacer, por ejemplo, estando lavando los trastos, lao. Venerable Maestro. Rabolu. Ya hay distracción, ya está queriendo atender a 2 señores a la vez y no se puede, mejor a cada cosa se le dedica su momento. Comentario. Yo he notado que haciendo la meditación a las 5 de la mañana da buen resultado. Venerable Maestro. Rabolu. Es que en las horas de la mañana está la atmósfera más tranquila, siempre la madrugada es la mejor para las prácticas, mientras que uno ya se vuelve práctico, pero para empezar es mejor ir a madrugada, para toda práctica, para toda. Pregunta. Maestro, si nos concentramos, por ejemplo, para una práctica, siento como que en el que se concentra hay ambición en esa concentración, es un ego, entonces a la mejor es por eso que no nos dan resultado tan bien. Venerable Maestro. Rabolu. No, es ya concentración mal hecha, toda práctica que da el maestro necesita la concentración. Pregunta.
¿Y cómo podemos hacer para no dejarnos llevar de esa concentración, que es de un ego de ambición, de querer hacer, de querer conseguir? Venerable Maestro Ravolú. Querer es poder, hay que luchar. Ahí no se acuerde usted del ego, sino haga lo que tiene que hacer, nada más, sí. Pregunta. Maestro, en Alemania hay un muchacho, él es turco, y el otro día él expuso en un fogueo que él tiene constantemente dolor de cabeza, porque él hace esa concentración. Venerable Maestro Ravolú. Se fuerza, fíjese que el maestro habla de prácticas, práctica del arcano, práctica del desdoblamiento, práctica de meditación, práctica de concentración, todo, porque uno quiere entrar siempre como maestro, a abusar, no, entonces vienen las dolencias. Entonces hay que irse educando poco a poco, va aumentando uno el tiempo gradualmente a medida que vaya uno, sin irse a perjudicar. Pero hay gente que les da dolor de cabeza porque se fuerzan, entonces no hacen nada, no hacen nada. Pregunta. Tengo una pregunta que le hacen del centro gnóstico. Quieren saber si esta práctica de la transmutación de las fuerzas cósmicas se hace en un solo sentido, o sea de la cabeza a los pies o se hace también de los pies, o sea de la tierra al cosmos. Venerable Maestro Ravolú. Imagínense que eso es una cuerda de la luz, que invade nuestro organismo, imaginar que desde la tierra transmiten sus fuerzas hacia arriba, hacia el cosmos y de arriba, del cosmos, también para abajo. Pregunta. Pero primero lo uno y después lo otro. Venerable Maestro Ravolú. Sí, claro. Pregunta. Y también quieren saber qué duración hay que darle a esta práctica y cuál es la hora más apropiada. Venerable Maestro Ravolú. No se le pone tiempo, por motivo que ahí está el problema de lo que le estaba hablando a él, irse educando uno poco a poco, a medida que va aguantando uno más, uno entre más practica va aguantando más tiempo, entonces uno va midiendo el tiempo de uno. Pregunta. Pero es también la cuestión de tener los pies, así en el suelo como los tengo ahora o se pueden tener cruzados. Venerable Maestro Ravolú. No, es mejor así y descalzo, porque el calzado es un aislante. Pregunta. Pero, si es sobre la cama, eso también es un aislante. Venerable Maestro Ravolú. Es un aislante de todas maneras, mejor en tierra. Pregunta. O sea, salir al campo. Venerable Maestro Ravolú. En tierra es mejor, claro. Pregunta. Esa práctica la tiene usted al final de la fase A, pero se podría dar antes. Venerable Maestro Ravolú. Se puede dar antes. Es que la gente quiere es algo práctico y vamos a metérnosles de una vez a algo práctico. Esa la pueden dar en la fase a cualquiera, sí, eso no. Pregunta. Pero primero en una dirección y luego en otra. Venerable Maestro Ravolú. Sí, claro. Pregunta. Si cuando nosotros, Maestro, hacemos esa práctica, estamos beneficiando la naturaleza. Venerable Maestro Ravolú. Nos estamos beneficiando a nosotros. Pregunta. Bueno, también, pero es con relación a lo que ha hablado usted al principio, de que el maestro Samael también dice de que el trabajo es rebelarse contra la naturaleza, pero si nosotros hacemos esa práctica. Venerable Maestro Ravolú. Sí,
pero en ese caso sirve uno de transmisor de dos fuerzas, transmutador más bien de dos fuerzas, no, si uno es un instrumento ahí, nada más. Ya al pasar las fuerzas cósmicas por el organismo de uno y al haber recibido de la Tierra, hay un beneficio para uno. Pregunta. Pero sucede lo siguiente, que en Alemania, se nota, que el sol está picando mucho, por la cuestión del ozono. Venerable maestro. Ravolú. Pero es que no hay necesidad de hacerla al sol. Pregunta. No es bueno hacerlo al sol. Venerable maestro. Ravolú. No, puede ser debajo de un árbol, sí. Pregunta. Mejor se hace esa práctica diariamente, porque no se tiene tiempo para salir al campo todos los días. Venerable maestro. Ravolú. No, yo donde vivo a 2 horas de aquí, es en una media finquita, hago yo mis prácticas ahí. Pregunta. Estamos hablando de las prácticas, otra práctica que tenemos en la fase A, es el belilín. Venerable maestro Ravolú. Las conjuraciones se deben dar rápidamente, porque es que cuando entra una persona al movimiento, que ya está decidida, entonces viene el ataque, tanto de los egos de él, como entidades externas. Comentario. Pero a nosotros en Holanda nos da mucho trabajo explicar eso, porque la gente allá se burla mucho de estas cosas, pero, queremos obedecer la orden. Venerable maestro. Ravolú. Sí, es que esa es el arma, esa es un arma que se le entrega al estudiante o al aspirante, para que se defienda. Pregunta. En España también hay muchos instructores que prefieren aplazar, dar las conjuraciones más adelante. Venerable maestro Ravolú. Bueno, también, pero las conjuraciones, es una cosa que debe uno casi en primer orden enseñarlo. Pregunta. O sea que su consejo es que se den al principio de la fase A. Venerable maestro. Ravolú. Sí, porque hay que entregar esa arma para que se defiendan, porque la logia negra ataca enseguida. Pregunta. En Alemania, hay bastante testimonio del buen resultado con las conjuraciones, porque vienen después y dicen que han tenido muy buen resultado. Venerable maestro. Ravolú. Sí, sí, es que la conjuración es lo primero casi que debe uno entregar. Pregunta. A nosotros nos ha pasado, que queriendo un poquito por eso, porque la gente al principio de la calle, parece que no lo asimilaba bien, ¿no? Entonces decíamos, vamos a entregarle un poquito más tarde, pero ya lo hemos tenido que entregar, porque las gentes en comentarios decían que estaban recibiendo ataques. Y hubo que entregárselos ya. Venerable maestro Ravolú. Claro, claro. Pregunta. Lo que sí hemos visto, que es muy importante la forma de explicar las conjuraciones, porque si se explica así, abuelo, de pronto a la gente le suena a fantasía, a cosa, a mucha gente, entonces la forma de explicarles es muy importante. Venerable maestro. Ravolú. Sí. Pregunta. Otra dificultad que tenemos en esto. Vamos a foguear la gente en un grupo, uno le dice mire, explique cómo hace usted la concentración y vienen con una conferencia, pero uno les dice pero no hagan conferencia, expliquen la práctica, pero eso es tan difícil para las gentes explicar. Usted nos podría hacer algún día un fogueo para nosotros ver, cómo es que es. Venerable maestro. Ravolú. Mire, yo pienso foguear aquí en los días que estén ustedes aquí,
Con mucho gusto, yo no quiero perder tiempo, sí, yo no quiero perder el tiempo. Pregunta. ¿A qué horas lo hace? Venerable maestro. Ravolú. Nosotros lo hacemos casi en la nochecita ya, ya todo el mundo levanta ya, no trabaja más en las oficinas, entonces nos reunimos aquí, para eso compramos unas lámparas, para los fogueos porque como se va la luz, para no perder nosotros el rato y foguearnos. Pregunta. Maestro. Volviendo de nuevo a las conjuraciones, para mí la conjuración es un arma. Cuando veo que las gentes son mariposeadores yo la uso, porque con eso se define la persona, no sé si estoy haciendo bien. Venerable maestro. Ravolú. No, sí, porque hay un choque de dos fuerzas, si hay una persona muy negativa y todas esas cosas, al conjurarlo sale o se alinea. Alguna de las dos.